Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el doctor George. ¿Cómo está, doctor? Mi Ceci, a tus pies. Gracias, doctor. Hoy me gusta este tema y sobre todo que, bueno, va a ser Día del Estudiante, va a ser el Día del Padre y los papás, los señores se quejan mucho de algo muy importante sobre la gota. Por comerores y tomar, sí, Ceci. ¿De veras, doctor? Sí, sí. Qué barbaridad. A ver, entonces vámonos de lleno. ¿En qué consiste la gota? ¿Qué entendemos por gota? Bueno, la gota es acumulación del ácido úrico en las articulaciones. Y bueno, pues vas a ver algunas imágenes, vean nuestras imágenes, las gentes que a ratito vean los medios, y se van a dar cuenta como antes decían que era gota porque era como un humor, como un agua maligna que entraba ahí. Enfermedad de los reyes, ¿por qué? Porque comían mucha carne. Y entonces todo esto hacía que aumentaran las purinas, se acumulaba el ácido úrico, y luego lo más importante, casi todas las representaciones nos menciona una persona con el pie hacia arriba y vendado. Y vendado. Con grandes dolores. Y por ejemplo, ¿qué se entiende por podagra? ¿Qué es esto? Cuando la gota ataca al pie, sí, lo primero que ataca es al dedo gordo, que es el que se mueve, que es el que gira, en fin. Entonces ese dolorcito que ataca el dedo gordo es lo que nosotros conocemos como podagra. Y entonces vamos a checar las articulaciones, vamos a ver el dedito, y muchas veces dicen, es que empiezas con un juanete muy doloroso. Y a la hora que veo que es una persona que no tiene deformidad en sus dedos, que tiene ahí donde está la articulación, donde nace el dedo gordo, en la articulación metatarsofalágica, que tiene inflamado, como lo están viendo en las imágenes, que le da dolor, pero que generalmente es después de que tomó vino, de que comió mucha carne, quesos, y está con esos dolores, bueno, pues ya tenemos que hacer un examen, y ya nos vamos a dar cuenta que en el momento tiene gota, y en el pie, en el dedo gordo, se llama podagra. O sea, esto es por la ingesta en demasía de vino, carnes rojas, ¿sí? Hasta los frijolitos. Lácteos, hasta frijoles. Sí, pero se debe también a una incapacidad de procesar las purinas. Es como el diabético, que en un momento no tiene insulina. Es que vas con los médicos y te dan ciertas terminologías médicas. Por ejemplo, esta, que es un tofo. Esas bolitas que vemos ahí que se forman en las manos y en los pies. Y entonces, pero lo importante es que, ojo, cuando tenemos esos tofos, nosotros los vemos y luego si nos acercamos podemos ver como puntitos blancos. Esos son los depósitos de ácido úrico. Y el problema es que algunas gentes creen que eso se debe a una infección. Mira, tienes como un barrito, como algo infectadito, y lo pinza, no sale pus, y vemos que sale ese líquido blanco, pero luego lo complica. Se complica, perfecto. A ver, yo le pregunto a usted, doctor, ¿cuál es la causa de la gota en sí? O sea, ya nos mencionó algunos factores, sí, pero ¿cuál es la causa en sí de la gota? Bueno, el primero es el aumento de la producción de ácido úrico en el organismo por no procesarlo. El segundo, la disminución de este mismo en el riñón. Cuando tenemos una insuficiencia en el riñón, pues nos lo está dando. La otra causa, pues es causas externas, el que una persona empiece a tomar mucho, a comer mucha carne, los mariscos también, los quesos, los mariscos nos aumentan mucho, y secundariamente personas que tienen también algunos problemas de diabetes, como secuencia la enfermedad renal que no está limpiando mucho, la obesidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer dietas y tú no las manejas bien, y entonces manejas un ciclo que no es el aeróbico, sino es el anaeróbico, para poder quemar la grasa, y entonces nos da eso algún problema, algunos tipos de cáncer también nos pueden aumentar la gota. Perfecto. Ahora sí, hablando acerca de la gota, platíqueme usted en quién es más frecuente y a qué edad. Como te decía, en el hombre. Por eso ahora que viene la edad del papá y del estudiante, estamos hablándoles aguas. Si no quieres padecer eso, no se me olvida uno de mis maestros, en paz descanse, que lo veía cuando llegaba a dar clases y estaba con el pie de repente y con esos ataques gotosos levantando el pie, en fin, generalmente es después de los 30 años.
Y nos vamos a dar cuenta que es muy frecuente, aunque podemos tenerlo en todo el cuerpo. Ahí está la foto de un compañero médico donde en su oído tenía tobos, en sus manos tenía tobos, en sus codos tenía tobos, pero lo vemos más frecuente en el pie, tanto en el dorso, los tobillos y principalmente al tener su nombre exclusivo de podagra en el dedo gordo. Exactamente. Ya nos ha estado comentando sobre los alimentos que te producen la gota, ¿sí? Por ejemplo, también hay medicamentos o actividades en un momento dado que incrementan la gota. Efectivamente, doctor. no todo nomás es el alimento. Algunas personas que están edematizados y le dan diuréticos. Las personas que toman su aspirina, el etambutol, el ácido nicotínico, la ciclosporina, pues todos ellos nos van a manejar eso. Dentro de las actividades, bueno, pues una persona que empieza con gota y que realiza actividades extremas, que quema mucha grasa, en el momento puede tener un ataque de gota. Perfecto. Platíqueme de la gota y sus fases, ¿cómo está esto? Qué importante es que nos demos cuenta cómo está empezando, porque luego a veces la gente nos dice, oiga, ¿y estoy muy malo? Sí. O ¿cómo viene? La primera fase es un ataque agudo. Se produce en cualquiera de nuestras articulaciones y es cuando sentimos un dolorcito, se inflamó, está tenso. Vamos con el doctor, anda viendo a ver si no es una tendinitis, si no es una capsulitis, pero luego ya descubrimos que hay bolitas ahí, el tobo. Entonces esa es la primera, el ataque agudo. Después tenemos una gota que se llama intercrítica. ¿Qué es esto? Es un periodo durante el cual el paciente tiene síntomas, desaparecen, vuelve a aparecer, hasta que ya viene el paciente con la etapa crónica, donde se ven en los codos las bolitas, se ven en los brazos, y dicen, pues ahí tengo tiempo, no me molesta. Pero esto te está diciendo, entre más, que te está afectando. Hay gentes que beben mucho, que tienen estos ataques, y que cada día se les va a incrementar, pero lo más terrible, se están dañando el riñón. Tengo la experiencia de vida de una persona muy conocida que tenía esos ataques, empezó a afectarle su riñón hasta que llegó a perderlo. Qué barbaridad. Tuvo que, ahorita actualmente vive porque tuvieron que hacerle un trasplante. Entonces, qué importante, si estás en esas etapas, pues acudir con el médico, retirar ese alcohol, el cigarro que no hemos platicado también, el fumar, bueno, todo eso nos puede afectar. ¿La gota puede formar úlceras, llaguitas, sí, todo esto? Donde está, yo te decía que a veces la gente le pica. Yo por ahí y tengo una fotografía donde se ve un dedito y se ve ahí como si estuviera saliendo la posecita. Bueno, ahí la censura me borró la claridad de esa imagen. Yo la tenía para que se pudiera apreciar. No hay sangre, pero en fin, se ve muy clarito a la hora que tenemos nosotros ese puntos blancos, y luego le aprietan y sale una masita, o esa etapa aguda donde vemos el dedo en su parte inferior se empieza a notar oscuro, y entonces nos damos cuenta que de ahí el siguiente paso, el tejido está sufriendo, se va a ulcerar. El problema es de que luego tengo un caso donde llegó y el médico dice, le abrió, ahorita voy a quitarle el absceso. Cuando tú abres los tejidos, entre los músculos, entre los tendones, hay todas esas masitas. Entonces no se puede limpiar, no se puede eliminar. Y lo único que hizo fue, dejó una área con más compromiso circulatorio y se le hizo una necrosis del dedo. Qué barbaridad, ¿a qué extremo podemos llegar? Por un mal abordaje, no supo cómo abordarlo. Oiga, doctor, para saber que tienes gota, ¿qué exámenes pide el médico dentro de ustedes los podólogos? Cuando el dedito se empieza a inflamar, que es una etapa aguda, pues hacemos una punción de líquido sinovial. Lo mandamos al laboratorio y el laboratorio nos dice pues que tiene cristales de ácido úrico. ¿Qué pedimos? Determinación de ácido úrico en sangre. Cuando vemos que estas fibras están altas, pues tú definitivamente lo estás manejando. Unas radiografías que nos hacen ver los depósitos ahí. ¿Qué tenemos que hacer en algunas otras ocasiones cuando está dentro de las áreas de los músculos? Pues una biopsia de la sinovial. El que encontremos niveles elevados de ácido úrico en la orina. Entonces, fíjate que hay varios parámetros que nos están manejando eso y nos está diciendo en un momento pues que la persona tiene gota. Y a veces se nos pasa y cuando yo tengo un paciente
que lo detecto a tiempo y que lo controlo, jamás va a tener problemas. A veces es un poco mañosos, porque tienen sus niveles de ácido úrico, les da uno su medicamento para el ácido úrico, se lo toma, puede comer más su vinito, pues aparentemente no procesa y entonces está tratando, pero si en un momento no calculó las dosis, si se sobrepasó y aumenta, ese ácido úrico, esos cristales que se forman ahí, se van a depositar. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Quién trata la gota? ¿Ustedes médicos podólogos? La trata el médico, la trata el podólogo, la trata el podiatra, la trata el nutriólogo con la alimentación. Es un tratamiento multidisciplinario. Perfecto. Ahora platíqueme en qué consiste el tratamiento médico para la gota. Bueno, en manejar antiinflamatorios. Por ahí alguien nos comenta que se maneja naproxeno, indometacina. Yo en lo particular, de acuerdo a experiencia propia, el desinflamatorio ideal para mí es el diclofenaco. No le manejes otros. Ya tendríamos que entrar en una polémica discusión al ver algunos actores, pero el más noble es el diclofenaco. Hay quien en un momento dado, cuando está el ataque agudo, utiliza la colchicina para disminuir el dolor, pero nos vamos a dar cuenta que el abuso de esto nos puede dañar el riñón. ¿Y el diclofenaco no? El diclofenaco, bueno, se manejan las dos cosas, diclofenaco para desinflamar y la colchicina para el dolor. Yo lo que les recomiendo es que si lo van a hacer, si sea bajo una prescripción del médico. ¿Qué más tenemos? Pues el dolor desaparece normalmente después de que da a cabo de 12 horas, que se empieza el tratamiento, y la persona a veces quiere seguir tomando su colchicina para que no le dé el dolor. No debes de hacerlo. Quieren llevar a cabo la medicina del dolor. Qué barbaridad. Así es. A ver, hay también un tratamiento, usted nos menciona multidisciplinario. ¿En qué consiste un tratamiento nutricional? Porque yo siento que con la gota esto es muy importante, la nutrición. Sí, el nutriólogo nos va a enseñar a comer. Si tú tienes una deficiencia de procesar las purinas, es como el diabético que tiene una deficiencia para poder procesar sus azúcares. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues darle menos de esto. Le vas a pedir que no consuma alcohol, el vino tinto, que no lo habíamos mencionado. Vamos a procurar que baje de peso, pero de una forma regular, paulatina, que sea de preferencia en base a realizar un ejercicio diario, que disminuya el uso de las carnes rojas, de preferencia que sean carnes blancas, que disminuya las bebidas azucaradas, que debe de saber un momento escoger sus alimentos, los lácteos, las verduras, en un momento las nueces, las legumbres, las frutas, que le van a poder nutrir. En momento, si toma mucho café, pues vamos a decir que lo limite, que utilice suplementos de vitamina C. Perfecto, muy bien. Ahora vámonos a lo más importante, ya el tratamiento médico, el tratamiento nutricional. Vámonos a qué consiste el tratamiento podológico de la gota, porque a mí esto se me hace muy interesante. Aunque se hable de médicos, nutrición y todo, el podólogo es lo más importante. Sí. Ya llegamos ahí con ese paciente que tiene todo ese esquema, que estamos con nuestras manos ahí, mira, agarrando el dedito y que lo queremos llevar hacia afuera y le duele, y que si hiciéramos así, nos sumergiéramos en la articulación como lo estamos viendo ahí, veríamos que esa articulación se está degenerando por esos depósitos. Primero, si está inflamado, pues vamos a aplicar calor. El uso de compresas calientes, el uso de la parafina en este tipo de pacientes en podología para nosotros es muy importante. Vamos a indicarle cierta movilización. Si el dedo gordo es el que más traumatiza, porque ahí es donde empieza la marcha, entonces vamos a hacerle una plantilla y vas en un momento dado a transferir cargas. Vamos a utilizar un acoginamiento, podemos utilizar una ortoplastía y podemos utilizar algunos otros elementos de rehabilitación, el infrarrojo, el ultrasonido, el láser, para corregirlo. Entonces tenemos mucho en rehabilitación podológica que ofrecer. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿esto se lleva también para que sea quirúrgico, doctor? Sí, es el paciente que ya te llegó, que le manejaste todo esto, pero que ya trae un gran daño. Y que como gran daño también se formó más sobre hueso, como un callo óseo. Y entonces ahí tú lo vas a poder ver en una imagen en donde ese gran callito óseo que tenemos en el paciente, pues no deja que se inmovilice, aumenta más el dolor, y entonces nosotros entramos a una cirugía. Y entonces dentro de ello vamos a hacer una exéresis. ¿Qué significa esto? Vamos a raspar con una técnica no gran invasiva, una técnica mínima invasiva. Eliminamos todas esas presencia de esa callosidad, liberamos la articulación. Ojo,
Una cosa es liberar la articulación y otra cosa es tratar de retirar los tofos. El tofo se retira quirúrgicamente cuando está comprimiendo un nervio. Un nervio. Entonces tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, de todo ello, bueno, pues la persona que lo maneja sí tiene que tener experiencia para poderlo hacer, y los resultados son buenos. A veces no fabulosos como uno quisiera por el daño metabólico, pero son buenos, y luego ya de ahí pues el paciente vuelve a tener su tratamiento continuo. Perfecto. ¿Qué tenemos por parte del doctor George? Bueno, pues para los papás que nos llamen en este mes, vamos a estar dando el día de hoy 3 atenciones podológicas sin costo y el 50% de descuento a ellos, y vamos a hacer una evaluación especial radiológica sin costo a los papás que lleguen a consulta, que veamos que tiene gota, y que en un momento dado, si nos llaman ya fuera de esa promoción, tienen el 50% de descuento y les haríamos su radiografía. Muy bien, doctor. Su número telefónico, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? El teléfono 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nuestro domicilio, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Les recordamos que para los regalos del día de hoy se tienen que comunicar con nosotros, mandarnos un WhatsApp al 17 400 906, inscribirse al 33 38 13 13 55 o integrarse también a nuestra plataforma de redes sociales. Llámale, Arriba Corazones te está regalando esa consulta, regálale una consulta a tu papá, y llévalo. Hay que tratarlo. Así es. Y también a los estudiantes, también, a todos también. los estudiantes, Sí. a todos nosotros. Sí. Así debe de ser. Gracias, mi muñeco. Excelente tema, buenísimo. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.